Les doy la bienvenida al recorrido con el que el Museo Benito Quinquela Martín da cierre al Día del Color Boquense, un festejo que dimos en llamar así en honor a la creación de la calle Caminito, el 18 de octubre de 1959. Caminito, la gran obra artística y social de Benito Quinquela Martín, para la Boca es una oda al poder del color sobre las comunidades. Ya hemos trabajado en oportunidades anteriores todo lo referente a la arquitectura de Caminito. Por eso hoy les traigo una nueva propuesta en torno al uso del color en el espacio público. Esta vez, una mirada a las esculturas con color aplicado, las que llamamos esculturas policromadas. Históricamente hemos sido acostumbrados a pensar en las esculturas como obras monocromáticas, sobre todo si estamos pensando en un mármol o en un bronce. Esto se debe a la mella que ha hecho en nuestras cabezas la historia del arte clásico, la cual atravesó largos siglos creyendo que las famosas esculturas griegas y romanas eran blancas. Para revertir esta confusión hubo de pasar mucho tiempo. Tendrían que darse las condiciones técnicas propicias para el estudio profundo de la materialidad de los hallazgos arqueológicos, lo que sucedió en torno al siglo XVIII, un siglo clave en este sentido por el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Estas dos ciudades de la zona napolitana significaron una joya para los estudiosos porque fueron cubiertas por las cenizas del volcán Vesubio, que entró en erupción en el año 79, destruyendo, pero al mismo tiempo conservando, todo lo que halló a su paso. Este acontecimiento fue central para comenzar a indagar en diferentes cuestiones que hacían al ideal clásico y que empezaron a caer. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del ideal clásico? Nos estamos refiriendo al canon de belleza que instauraron los atenienses del siglo de oro de Pericles, el siglo V a.C., y que se define por una cantidad de relaciones matemáticas y proporciones armoniosas que debía tener en cuenta el artista para componer una imagen equilibrada y mesurada. Tengamos en cuenta que para los griegos los extremos no tenían cabida, al menos no en este período de brillo que dio origen a buena parte del arte occidental. El canon clásico estaba regido por un concepto filosófico que se conoce como kalokagatia y concentra dentro de sí mismo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Dicho de otro modo, el cuerpo bello era receptáculo de un alma buena. Fíjense qué interesante resulta que cuando Quinquela instaura la entrega de la Orden del Tornillo, declara que elige para recibirla a los espíritus cultivados en el bien, la verdad y la belleza, los pilares del pensamiento griego. Dentro de ese canon se contaba la presencia del color, solo que nosotros no nos enteramos porque no pervivió dadas las obvias dificultades de conservación de las obras a lo largo del tiempo. Obras que permanecieron en su mayoría a la intemperie, enterradas o hundidas bajo el agua y cuya superficie con pigmento aplicado fue lo primero que se deterioró. Pero el conflicto del color no es el único que rodea estas obras. Otro de los equívocos que se arrastró durante siglos es el hecho de que la mayoría de las esculturas de la antigüedad clásica nos llegara mutilada, es decir, faltante de miembros como brazos y piernas, y si bien sabemos que eso fue obra de la desventura, también es parte de lo que el ojo contemporáneo reconoce como obra clásica. Basta con pensar en la célebre Venus de Milo para entenderlo. ¿Alguien sería capaz de reconocerla si tuviera sus brazos completos? Una prueba de esta especie de autoengaño que conformó el gusto de una época es el hecho de que escultores academicistas que trabajaron en el pasaje entre los siglos XIX y XX, como el argentino Rogelio Irurtia, recurrieran a la composición de sus modelos emulando directamente aquellas piezas, tal cual lo muestra este torso de nuestra colección, sin brazos ni piernas.
Pero volviendo a la problemática del color, tenemos que agradecer entonces a un grupo de investigadores de Múnich que, confiando tanto en los testimonios escritos de Plinio el Viejo y de Eurípides, como en los frescos que decoraban las casas romanas, decidieron realizar evocaciones digitales e incluso físicas de la apariencia que tendrían algunas de las obras clásicas si el color que las cubría no se hubiera perdido. Estos profesionales las presentaron en una exposición que se llamó Dioses a color, luego replicada bajo diferentes formatos en distintas partes del mundo. Si bien desde la década de 1980 se venían ensayando múltiples análisis para profundizar lo que en algunos casos se llegaba a vislumbrar a ojo desnudo, como pequeñas huellas o sombras de color, lo cierto es que la revelación de Gods in Color causó gran revuelo porque la combinación de colores que los estudiosos hallaron como norma está lejos de ser la más agradable al ojo y se caracteriza por el contraste de tonos brillantes, saturados y vivos. Estaba tan asentado en el inconsciente colectivo el canon impoluto de la escultura clásica que verdaderamente significó un shock ver los tímpanos del Partenón cubiertos de azules, rojos, naranjas, amarillos y verdes, obtenidos a partir de mezclas vegetales, animales y minerales. La tecnología de equipos microscópicos, luces infrarrojas, ultravioletas y rayos X ha permitido identificar cantidad de patrones y diseños decorativos que articulaban las superficies de las vestimentas o atributos de los personajes representados, al mismo tiempo que el análisis en laboratorio de las muestras permitió diferenciar sus componentes y atribuir la ubicación de cada color en la figura. Dentro de la estridente paleta que se extendió por el Mediterráneo, el color azul merece un comentario especial, ya que es muy difícil encontrarlo en la naturaleza y la escasez de fuentes materiales para obtener tintes naturales ha hecho que durante mucho tiempo los pigmentos azules fueran tan ansiados como cotizados, sobre todo en la Mesopotamia asiática, en el antiguo Egipto y en la sociedad cretomicénica. Los tonos de azul que más se popularizaron a través de los siglos son el ultramar, el de Prusia y el de cobalto. El ultramar, que debe su nombre a haber desembarcado en Europa a través de los puertos italianos en el siglo XV, de inmediato se convirtió en un pigmento más valioso que el oro, por lo que los grandes pintores religiosos del Renacimiento lo reservaban casi en exclusiva para pintar los ropajes de Cristo y la Virgen. El de Prusia precisa de un complejo método de obtención porque implica la oxidación de una sal de hierro, y el de cobalto, bastante más moderno, fue muy usado en la fabricación de porcelanas. Si observamos algunos bustos o figuras de Coré, podremos advertir que el objetivo de los clásicos al aplicar color era alcanzar la verosimilitud, lo que durante siglos fue el faro de la cultura grecolatina, generar cierta veracidad en relación a la imitación de la naturaleza. Está claro entonces que la blancura, la limpieza y la pulcritud de las esculturas griegas no es más que un mito que nos hizo imaginar el pasado de manera errónea, producto de una mirada romántica que anulaba la tónica kitsch de las combinaciones más fructíferas de la época. Pero más allá de las elecciones estéticas, esta potencia cromática en ocasiones se atribuye a un hecho práctico. Muchas de las esculturas y relieves estaban ubicados en zonas altas de templos y edificios públicos. ¿De qué servía que los artistas desarrollaran trabajos llenos de detalles si iban a estar en una altura en la que fueran a perderse? Los dioses lo ven, decían los griegos, pero si a los humanos les faltaba ayuda, el color servía como auxilio, como factor de identificación a la distancia. El contexto histórico que comentamos nos va a ayudar a ocuparnos de dos tipos de obras: los mascarones de proa de nuestro museo y los relieves de la calle Caminito. Es interesante tomar como disparador la imagen de la Victoria o Nike de Samotracia, una obra helenística muy apreciada que solía ser un mascarón de proa, y se nos presenta perfectamente incolora.
Sin embargo, los mascarones que coleccionó Quinquela desde 1930 guardaban una rica policromía que puede concebirse como provocación explícita al supuesto canon clásico, aunque actualmente no los vemos así. Observemos, por ejemplo, a la República, mascarón modelo del original de la fragata Sarmiento, en comparativa con una foto de época que conservamos en nuestro archivo. Si bien se trata de una revista coloreada, responde de manera bastante confiable a la apariencia que tenía originalmente. Y es que los mascarones no se mantienen iguales 90 años después de haber llegado a manos de Quinquela. Mientras vemos a Carmen Ventura y Angélica Esposa, entenderemos que tras décadas de trabajo en el museo, a estas piezas se les realizaron intervenciones con muy diferentes criterios. Mientras que hoy en día, el paradigma más extendido en el área de la restauración pregona el respeto por la historia de la obra, anteriormente prevalecían las decisiones basadas en determinados gustos, por lo cual se eligió atemperar el fuerte colorido de los mascarones para acercarlos al ojo contemporáneo, de manera que se les quitó mucho de lo que creemos que era su apariencia en los barcos y que podemos atestiguar con unas pocas fotos. Coloquialmente, al ver esas imágenes diríamos que los mascarones estaban pintados con mal gusto, pero en verdad el concepto de gusto es un concepto cultural que, como ya hemos visto, varía según la época y las sociedades, así como lo hace el canon de belleza de un cuerpo. Por otro lado, fíjense que lo más chocante en el uso del color es su ubicación, ya que todo color se define en relación a su entorno. Y como todo color se determina por su vecino, si quisiéramos poner en palabras cierta tonalidad o su combinación, notaremos que difícilmente una terminología pueda designarla de manera precisa. Me refiero a que si hacemos el breve ejercicio de imaginar un color, por ejemplo un verde, seguramente ninguno de ustedes va a figurarse en su cabeza el mismo verde que yo, porque no solamente existe una gama infinita de tonalidades, sino que además estas tonalidades se terminan de conformar en función de lo que tienen al lado. En el caso de las paletas tan disonantes de los mascarones, abunda el uso de los colores que llamamos opuestos complementarios, por su ubicación en el círculo cromático. Los opuestos tienen la particularidad de contrastar frente al ojo, provocando gran pregnancia, es decir, llamando la atención a tal punto de perdurar largamente en la memoria visual. Para recordarlos, podemos decir muy fácilmente que los pares complementarios están compuestos por un secundario y el primario que no participa de su mezcla. Así, el verde es complementario del rojo, el violeta del amarillo y el azul del naranja. Mientras vemos otros mascarones con representaciones heráldicas como comercio y escudo argentino, notaremos que el color también puede usarse de modo simbólico, vinculándolo a las banderas de los países. En estos casos que ponemos de ejemplo, no son muy significativas las diferencias en el color respecto a las fotos antiguas, pero más adelante veremos algunas modificaciones drásticas. Mientras vemos a la alegoría de la abundancia y al ángel de Américo Bonetti, les cuento que otro de los elementos que va en dirección de la pretendida mímesis griega tan perseguida por los clásicos es la incorporación de materiales en los rostros de las figuras, tal como lo vemos en este bronce de Riache, con sus globos oculares de oro y una cavidad para introducir pequeñas semiesferas de piedras preciosas. Esta pieza, que se halló en el fondo del océano en perfectas condiciones, además tiene los dientes revestidos en cobre y los labios tonalizados con una aleación metálica. La figura angélica, que da la bienvenida a nuestra sala, cuyo autor le da nombre, tiene ojos de vidrio coloreado siguiendo esa tradición. Ahora les presento uno de los casos más paradigmáticos respecto a lo que pueden llegar a ser las transformaciones de las piezas a través de los años y a cómo pueden tratarse en la actualidad. Este es el mascarón del vapor Venus, nave escocesa de la firma Dermy Brothers, gemela del vapor Eolo, que fue recientemente intervenido por Tarea,
Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Las fotos antiguas nos muestran unos intensos rojos y azules que hoy no vemos porque la pieza fue blanqueada en colores grises y sepias. Veamos su estratigrafía, un corte transversal realizado a una pequeña muestra donde cada delgada lámina de color se atribuye a un repinte distinto. Si bien la intervención de Tarea se centró en otros aspectos como la estructura del mascarón, es interesante ver que los estudios estratigráficos han identificado entre 19 y 22 repintes distintos, por lo que se buscó encontrar un equilibrio que clarificara la lectura general de la obra sin descuidar su riqueza histórica. Es decir, el mascarón no se volvería a pintar con los colores antiguos, no solo porque se desconoce si eran los originales, sino también porque la intervención que lo blanqueó ahora se convirtió en parte de su biografía. Como eco de esa historia cromática, se decidió reintegrarle los ribetes dorados de la vestimenta y el cabello. Mientras tanto vemos a Greca Latina junto a la foto antigua de su restauración. A continuación estamos viendo las únicas dos piezas de la colección que no están masilladas, la Fama Italiana y el Águila. La masilla de los demás mascarones es una cobertura obtenida por la mezcla de aceite de lino y talco, que imprima o prepara la superficie para la pintura. Pero estos dos mascarones nos muestran otro tipo de policromía respetando la veta natural de la madera. Vemos los colores mucho más apagados por el hecho de estar aplicados directamente sobre ella. Finalmente vamos a ver al mascarón del patacho italiano Villa del Pilar, que representa a una mujer indígena, o al menos eso es lo que intenta mostrarnos desde una perspectiva anclada en el exotismo. Si prestamos atención a cada atributo, veremos que varios de los preconceptos que esta figura condensa nos hablan de la noción de la otredad, cruel paradigma que enarboló la colonización americana para posicionar al europeo como grupo humano superior y dominante. Desconocemos a qué comunidad originaria podría hacer referencia esta mujer, porque los distintos elementos descritos solo colaboran a nuestra confusión. Taparrabos y penacho de plumas, collar de caracolas, piel completamente negra y rasgos faciales poco americanos. Una mezcla de prejuicios occidentales aunados en un mascarón de proa. Como bisagra, para pasar a observar los relieves a color de la calle Caminito, echamos un vistazo al Ángel del Lactario. Esta es una figura intermedia entre el mascarón y la obra pública. No está colocado debajo del palo bauprés de ninguna proa, pero mantiene la consabida posición en la cornisa de una edificación de esquina, nada menos que uno de los edificios de la Unidad Cultural fundada por Quinquela sobre la avenida Pedro de Mendoza. La referencia histórica no queda atrás. Los griegos no solo pintaban las esculturas de bulto redondo, sino también los relieves decorativos de los edificios. Veamos como ejemplo el bajorrelieve de una lápida dedicada a un guerrero. Aquí el color tiene además la responsabilidad de sumar un plus respecto a la profundidad y al volumen de la pieza. Veamos entonces algunos de los relieves de Caminito, una intervención urbana plagada de obras de artistas especialmente convocados por Quinquela en la década de 1950. Muchas de las obras originalmente las pintó Quinquela porque el proyecto se vivía como algo colectivo, donde las autorías individuales se diluían en función del objetivo común, que era regalar al barrio un espacio de convivencia con el arte a cielo abierto. La lectura completa de las obras que componen la calle es consecuente con dos de los bastiones fundamentales de la colección del museo: el trabajo de las familias inmigrantes y las expresiones artísticas populares.
Mientras vemos la escena de la serenata en La canción de Julio Bergottini, les cuento que el nombre de la calle más famosa de Buenos Aires resulta de una combinación casi mágica. Con Caminito, Quinquela quiso homenajear a su gran amigo Juan de Dios Filiberto, compositor de la música del tango que hoy conocemos como Caminito, y que efectivamente dio nombre al pasaje. Cuentan las crónicas que cuando volvía de trabajar, Filiberto caminaba por la vieja curva, sendero otrora atravesado por el ferrocarril del Sud, y veía a una muchacha hermosa en su balcón que le inspiró la melodía. Separadamente, Gabino Coria Peñalosa escribió un poema de desamor a partir de su experiencia clandestina en Olta, La Rioja, con una muchacha no correspondida. Los dos músicos se conocieron años más tarde a través de Quinquela y finalmente pactaron unir letra y música en el tango que todos recordamos. Al cumplirse los 60 años de la inauguración del pasaje, el Museo Benito Quinquela Martín emprendió una puesta en valor integral de este trozo de patrimonio intangible que custodia. Con el apoyo de Plavicon, Fundación Proa y American Express, se hicieron los cateos murarios correspondientes y se recuperaron los colores originales de los márgenes de Caminito. También se mejoraron los pedestales de las esculturas, que presentaban desparejos estados de conservación. Por último, se llevó adelante la iniciativa de divulgación a través de las placas con códigos QR, que permiten el escaneo de la información básica de cada autor y obra, proyecto pensado especialmente para los transeúntes que visitan la calle. Con cada nueva actividad en torno a la memoria de nuestro patrimonio inmaterial, seguimos colaborando a mantener viva la llama de Quinquela, una llama color comunidad.